¿Qué tal? Bienvenidos al podcast Teolos, un podcast enfocado en hablar de teología, cultura y sobre todo podemos ejercitar y aplicar el discernimiento bíblico a las situaciones que vivimos día con día. Mi nombre es Antonio Sandoval, me encuentro con mis hermanos Alonso Rangel, Mario Saucedo y el día de hoy vamos a hablar de cómo la teología propia afecta nuestra forma de orar y predicar el evangelio a toda persona y cómo esto tiene serias consecuencias en nuestra forma de vivir. Solo para recordar un poco lo que vimos en episodios pasados, hicimos un estudio del libro Los Salmos, tal cual sobre lo que es la teología propia, que esto quiere decir los atributos de Dios. Nos percatamos de una gran necesidad y un gran énfasis que hace este libro sobre la justicia de Dios y en segundo lugar sobre su misericordia. Posteriormente nos dimos cuenta que Jesús mismo en los evangelios tuvo un énfasis muy similar sobre la justicia y cómo esto se relaciona con el tema del infierno. Ahora, con esto en mente, necesitamos entender una vez más lo que es la definición de teología propia. Pero ahora esto, ¿cómo nos afecta a nosotros? Ya lo vimos de una manera muy de tipo librito. Ahora es cómo este conocimiento de Dios que tenemos en nuestra mente nos afecta en nuestra vida diaria. Y pues bueno, para esto vamos a comenzar leyendo el Salmo 27. Alonso, si me puedes ayudar a leerlo, por favor. Claro que sí, dice Salmos 27:8. A mi corazón le pides buscar tu rostro, y yo, Señor, tu rostro busco. Entonces, pues dándole inicio a esto, me parece interesante que algo que sutilmente se muestra es la demanda de Dios hacia los creyentes, ¿no? Y aquí dice, mi corazón le pides buscar tu rostro, y yo, Señor, tu rostro busco. Eso se puede entender si lo tomamos así tal cual, pues es querer buscar el rostro de Dios físicamente, lo cual pues no es posible, ¿no? Sin embargo, la palabra aquí se puede traducir como buscar su presencia. Entonces lo que demanda Dios a los creyentes es buscar su presencia, familiarizarse con ella, profundizar en ella, ¿no? Y esto lo podemos encontrar o lo podemos hacer a través de la lectura de su palabra. Hoy en día, pues es muy común, ¿no? Que vemos el ejemplo de gente que no busca el rostro de Dios, que no busca la presencia de Dios, tanto en el ámbito cristiano como fuera de él. Entonces, creo que eso muestra que la gente no es consciente tanto fuera y dentro de la iglesia de lo que es en realidad Dios o debería de ser para ellos. Dios demanda que lo busquemos y sin embargo nosotros optamos muchas veces por no hacerlo, ¿no? Entonces, no sé si quieras comentar algo ahí, Mario. De hecho, sí. O sea, el salmo que ahorita acabas de leer, cuando dice, a mi corazón le pides buscar tu rostro, ahí ya está hablando de una demanda. Dios está exigiendo algo a nosotros, que busquemos su rostro, su presencia, como tú dices, porque, oye, o sea, si, como comentabas, si lo tomamos muy literal, es como si estuviéramos buscando la cara de Dios y no. Pero el ver esto aquí, ya estamos dándonos cuenta que Dios está demandando algo de nosotros y tenemos que ser muy precavidos y muy minuciosos en entender de qué se trata, ¿no? O sea, de qué es lo que Dios está demandando. Entonces, hay una economía de palabras muy interesante aquí porque dice, le pides a mi corazón buscar tu rostro. ¿Qué engloba todo esto? Entonces creo que aquí podemos catalogarlo en dos temas, ¿no? La actitud del que no ama a Dios y del que ama a Dios. ¿Cómo se caracteriza genuinamente un cristiano que en verdad busca al Señor? ¿Y cómo se caracteriza aquel que no lo busca? Y creo que aquí es donde estamos en una parte a lo mejor, en una disyuntiva interesante, porque ahorita en nuestra cultura cristiana vemos que ahorita prepondera lo que es el humanismo, tú eres una gran persona, tú valías tanto que Dios bajó al cielo para rescatarte y salvarte.
o creo que hay una canción que decía algo en ese estilo de que tú considerabas que yo era tan digno. Decías, espérate, no, así no va. Más bien es al revés. Como no éramos, no, más bien no éramos dignos. Y Él quiso en su misericordia rescatarnos. Pero no me quiero desviar del tema. Aquí llegando al tema de la actitud del que no ama a Dios. Me acuerdo de un salmo, el Salmo 10:4, que dice, el malo por la altivez de su rostro no busca a Dios. No hay Dios en ninguno de sus pensamientos. Ahora, Creo, fíjate. Perdón, ajá. sí, No, prosigue. dale. Bueno, hilándolo, fíjate, con el salmo anterior, ¿no? ¿Cómo existe una demanda de Dios en que lo busquemos y cómo ahora vemos a aquella persona que rechaza una demanda directa de buscar el rostro de Dios y ahora este individuo del Salmo 10:4 está diciendo que no hay Dios, no lo busca. Ni siquiera es como imaginarse que en su camino quiere encontrarse a Dios, no, porque ni siquiera en sus pensamientos se encuentra a Dios. Y es algo terrible pensar que aún dentro de las iglesias podríamos encontrar a personas con esta actitud, que podrían decir que están dentro de la iglesia, van al culto dominical, van al estudio bíblico entre semana, dan de comer a los pobres los sábados en la mañana, pero cuando están en su vida cotidiana, realmente en su pensamiento no está Dios. Eso es una de las cosas más aterradoras que puede haber en un creyente. O bueno, un pseudo creyente, ¿no? Sí, es correcto y yo creo que de entrada el Salmo deja bien en claro, ¿no? Que alguien que odia a Dios, lo último que piensa, si es que lo llega a pensar, es cómo esto podría no darle gloria, ¿no? Lo que él pudiera hacer. El malo por el deseo de permanecer así como está, prefiere pues desligarse del hecho de que existe un Dios. No, no me van a dejar mentir, hemos escuchado gente que no cree que han llegado a hacer comentarios como de, pues mejor no creo en eso y ya, ¿no? Como si no pensarlo los abstuviera, ¿no? Del juicio que ha de venir sobre ellos. Incluso hemos llegado a ver videos, noticias de gente que hace lo malo delante de Dios y algunas cosas hasta son aplaudidas, ¿no? Obviamente porque esa misma gente no tiene a Dios en sus pensamientos. Y eso no quiere decir que pues nosotros como cristianos, ¿no? Somos ajenos a eso y no caemos en eso porque somos perfectos o algo así, ¿no? Pues claramente nosotros venimos de una naturaleza así. Um, Sin embargo, cuando el Espíritu Santo incide en nosotros y nos permite ver la gravedad de nuestro pecado y la necesidad de la expiación perfecta de Cristo, entonces, pues ese mismo pensamiento de buscar estar alineados a su voluntad se vuelve constante en nuestras mentes, ¿no? Buscamos hacer todo lo que Él quiere y buscamos llenarnos cada día de Él y de Él y de Él. De tal manera que pues eso sería contrario a una persona que verdaderamente pues no tiene a Dios en sus pensamientos. Si yo siendo cristiano sigo haciendo las mismas cosas malas que hacía antes de hacerlo, pues claramente hay un problema en mi corazón, ¿no? Y también un problema en mi percepción de quién es Dios. De quién es Dios y mi entendimiento de la teología propia es muy nulo también. Porque si yo no tengo un buen concepto, una buena preparación de teología, eh, voy a ser susceptible a los ataques del enemigo, ¿correcto? Porque, y no se trata de que tengas que ser un académico, tengas que tener ahí un título de algún seminario, sino más bien el querer buscar, el querer profundizar y ondear en las bellezas de la palabra de Dios. ¿Qué opinan? De hecho, tocas, vaya, hay muchos puntos que tocas que me encantaron y que quisiera tratar un poco, como por ejemplo, o sea, que decías de que nosotros, o sea, no hay ningún cristiano que no vaya a errar o que no vaya a pecar, es un hecho, pero, o sea, ¿cuál es el distintivo del cristiano?
Porque aquí dice, ¿no? El Salmo 10:4 dice, el malo no busca a Dios. Ahí te está hablando de una actitud reiterada. No lo está buscando, ni le interesa. En cambio, al cristiano, al cristiano le importa mucho quién es Dios. Busca día con día su rostro. Esto no dice que no vaya a pecar. O sea, va a caer, pero se va a seguir levantando, buscando al Señor y rogando su misericordia. Y aquí hay un punto importante. Cuando hablamos de teología, hablamos en sí del estudio de Dios, de quién es Él. Entonces, el genuino cristiano, digo, ahora sí que en la cristiandad hay todo tipo de denominaciones y demás, y claro que hay algunos, y claro que hay en esas denominaciones genuinos hermanos, pero hay algo que caracteriza en todas las denominaciones a los verdaderos hijos de Dios, y es que todo el tiempo están puliendo su teología, es decir, están puliendo su conocimiento de Dios. Entonces, el cristiano que tiene cada vez mejor y mejor teología, y no hablo de solamente de aumentar su cerebro, sino que cuando tiene mejor comprensión de quién es Dios, su vida va a ir cada vez creciendo más y más en santidad. Y aquí el Salmo prácticamente lo dice de forma indirecta. Dice, el malo no busca a Dios. Entonces, el justo, ¿qué es lo que hace? Todo lo opuesto. El justo busca a Dios, tiene a Dios en sus pensamientos. Y creo que es algo que como cristianos hemos descuidado muchísimo. El tema de la teología lo hemos dejado en los seminarios o se los dejamos a los cerebritos, a los que, no sé, inclusive a los, no sé, a los que no tienen nada mejor que hacer y se ponen a querer leer su Biblia de vez en cuando. O sea, se ha rezagado eso y cualquier persona que quiera empezar a hablar de teología ya la excluimos. O dicen muchos, sabes que ni siquiera me interesa, no lo toques porque estás atacando mi forma de ver las cosas y no está bien eso. Tenemos que ser abiertos a que un hermano que genuinamente busca al Señor, estar abiertos a su corrección, sobre todo si es de nuestra teología, porque mientras más crezcamos en nuestro conocimiento de Dios, más vamos a crecer en santidad. ¿Cómo ven ustedes, chicos? Sí, y luego ahí agregándote una cosita nada más, es que vemos mucho el ataque a una persona que estudia teología y lo tachan por religioso. Eh, o hasta a veces me ha tocado escuchar que lo tildan como de haciéndose fariseo, ¿no? Pero digo, son títulos que se le pone a una persona que en el buen sentido quiere conocer a Dios, o como dijimos en el primer salmo, busca el rostro de Dios, ¿no? Es lamentable que una iglesia cristiana que, digo, nos decimos cristianos porque seguimos a Cristo y Cristo se basó en el conocimiento de la Biblia para conocer al Señor. Y cómo nosotros no hacerlo, pues, o sea, es incongruente, ¿no? Más bien, debemos de amar a Dios y la manera de amar más a Dios es conocerlo más para que podamos comprender quién somos nosotros, quién es Él, y va a haber un derrame, un derroche de amor impresionante de nosotros hacia Él por esa gran diferencia que existe entre Él y nosotros. Y bueno, vámonos al siguiente tema, que sería entonces la actitud de una persona que entonces sí ama a Dios. Y ahí lo vamos a ver en el Salmo 63, versículo 1, que dice, Dios mío, tú eres mi Dios. Yo te buscaré de madrugada, mi alma desfallece de sed por ti, mi ser entero te busca con ansias, en terrenos secos e inhóspitos sin agua. Veamos cómo es la actitud de un hombre o una mujer que anhela a Dios. No es como un mero emocionalismo que prende y se apaga tan rápido como unas velitas de cumpleaños, sino que hay una sed, hay una necesidad en el alma del individuo, al grado que hasta de madrugadas lo va a buscar. Esto quiere decir que aún ni siquiera ha salido el primer
rayo de luz del sol y ya la persona ya está buscando a quien más ama en el mundo y ese es Dios. Nos menciona también el autor del Salmo que así como lo busca, así mismo se siente desfallecer cuando no lo encuentra, porque habiendo situaciones de la vida, buenos, malos y peores, cuando él se encuentra en toda situación, siente que desfallece en el momento en que no lo está encontrando o que no lo busca, pero encuentra, ahora sí que el río de agua viva que fluye en su ser a través de las escrituras. Pero bueno, eso ahondaremos un poquito más adelante. Entonces, la actitud del creyente es alguien que busca constantemente al Señor, con una mentalidad de, si lo tengo a Él, lo tengo todo. Sí, y, me, y se me hace inevitable no poder compararlo con nosotros, ¿no? Eh, ¿Cuántas veces lo primero que hacemos al levantarnos es buscar a Dios? O sea, buscarlo en oración, leer su palabra, profundizar en ella. ¿Cómo nuestro corazón no se pone ansioso si no está cerca de la palabra de Dios, si no está buscando profundizar más en su conocimiento de Él? Y muchas veces o en varias situaciones me ha tocado ver que pues por uno que es joven o algo así, ¿no? Eh, tomamos más bien a Dios como una moda o un concepto, una idea de que tú tienes que ser de cierta manera y ahí se queda en la superficialidad y, y dejamos de lado todo esto de buscar de Él en teología, de buscar de Él en su palabra tan solamente y descuidamos esa parte y no nos preocupamos por eso. En la comunidad cristiana hay un desapego al querer preocuparte por buscar más de la palabra de Dios. La mayoría de nuestras oraciones, y me incluyo porque yo he llegado a hacer así en algún momento, son tan superficiales que lo último que pensamos es, Dios, muéstrame tu rostro, ah, hazme querer más de ti. Crea en mí esa ansiedad, ese anhelo de querer buscar más de ti que de cualquier otra cosa, ¿no? Más que querer buscar, no sé, una comida que me llegue a gustar, una serie que yo disfrute. Permíteme que mi tiempo libre sea solo para ti. Permíteme profundizar en eso. Y si pasamos al siguiente salmo, que es el 119, de versículos del 9 al 11, dice lo siguiente: ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Con todo mi corazón te he buscado. No me dejes desviarme de tus mandamientos. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Esto está bien fantástico porque cuando tienes comunión en la casa del Señor, cuando profundizas con los hermanos, cuando lees su palabra, el sentir que tienes es ese. Necesito más de ti, no permitas que me aleje de ti, Dios. Y muy esporádicamente llegamos a sentir eso cuando nuestro anhelo debería hacerse el querer sentirnos así siempre, ¿no? A diario. Sí, y mira, ahí para comentar un poco sobre lo que hiciste de la oración, eh, nosotros somos tan egoístas que nuestras oraciones Sí, muchas veces están atascadas de información sobre necesitamos Dios que me cures en esto, ujú, necesitamos Dios que cures a mi mamá, a mi abuelita, a mi suegro, y ahorita con gente con COVID, pues claro que ha sido uno de los temas más recurrentes en oración, claro está, y no demerito esas oraciones, pero el punto clave que está tomando aquí Alonso es de que, ¿y cuántas oraciones que nosotros decimos van en función de Dios, ayúdame a conocerte más? claro. Sí, y esa es la parte interesante también porque ese salmo, el 119, en esos versículos que acaba de leer Alonso, me llama la atención porque el versículo 9 dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? O sea, ¿cómo vamos a purificarnos? ¿Cómo vamos a purificarnos y santificarnos?
Y aquí lo dice la misma respuesta, es con guardar tu palabra. Me llama la atención porque ahorita gran parte de nuestra cultura es que los cristianos buscan más al profeta, al apóstol, que leer su Biblia, que estudiarla. Y esto trae serias consecuencias en su forma de vivir. O sea, ¿cuántas personas escuchan a un pseudo apóstol? ¿Cuántos escuchan a un pseudo profeta? O lo que dicen, ¿no? Quiero una palabra fresca del Señor. Si quieres realmente escucharla, si quieres conocer la voluntad de Dios, lee su palabra. Y si la quieres escuchar de forma audible, léela en voz alta. Pero es que aquí el buscar al Señor a través de su palabra y en la oración y que esté cargada de quién es Él, va a tener serias consecuencias en nuestra forma de vivir. Y creo que aquí es donde me gustaría entrar al siguiente tema, que es cuáles son las consecuencias de seguir y conocer a Dios. Francamente, son muchas y muy buenas, porque, vaya, nomás por tocar poquito el libro de Gálatas, en Gálatas 5, o sea, del fruto del Espíritu, te está diciendo ahí Pablo, o sea, ¿cuál es el fruto que va a dar el cristiano? Y lo vemos aquí, o sea, no necesitamos irnos hasta allá, hasta Gálatas, aquí lo vemos en los Salmos. El anhelo tan fuerte que tiene el cristiano de buscar a Dios va a provocar una vida limpia, porque aquí dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? Después el versículo 10 dice, no me dejes desviarme de tus mandamientos. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Me ha tocado escuchar muchas veces, con muchas personas que han querido conocer al Señor o que a veces me ha tocado hablar poquito de la fe. Me han comentado, es que escucho puras reglas, puras normas. Me siento encajonado. Cuando escucho sus consejos, siento que estoy en la época victoriana. Y es como que no, o sea, no, ahora sí que el cristiano que en verdad busca al Señor vive en genuina libertad, vive en genuino gozo, no un emocionalismo, pero un genuino gozo. Y esa es de las pocas, de las inmensas consecuencias muy padres que hay de seguir al Señor. ¿Cómo ven ustedes, chicos? Híjola, ese tema que tocas de a la gente se le hace pesado. Mira, se me hace normal que una persona que no se denomine cristiano lo diga así, ¿no? Pero peligroso y hasta entristece escuchar a cristianos que ven las reglas, por así decirlo, se desaniman y así que se salen de la iglesia o hasta llegan a apostatar de la fe, ¿no? Llegan a negar el Evangelio de Jesús. Y es triste, o sea, porque aquel que ama al Señor ve sus mandamientos como algo gustoso por hacer. Mira que somos salvos por mera gracia. No hicimos nada. Lo único que hemos aportado a, a nuestra salvación es el pecado que tuvo que cargar Cristo en la cruz. Así es. Así que es como estamos desesperados de cierta manera en retribuir el acto tan grande de amor que Dios ha manifestado en la cruz. Como, mira, hay imperativos de Dios en que nos ordenan en estudiar la Biblia, en conocerlo más, en llevar a cabo sus estatutos. Y eso lo vemos, lo leemos, lo escuchamos y debería ser claro, lo voy a hacer. ¿Cómo no obedecer a quien más amo? Al ser que me ha adoptado en su familia, el cual ha adoptado a un vil pecador y lo ha instituido ahora como hijo. Claro que voy a obedecer y sus estatutos o sus mandamientos no me serán pesados. De hecho, los haré con alegría. Y aquí hasta podemos meter un poco de practicidad de cuántos de nosotros hemos leído
por lo menos, por así decirlo, los evangelios y ver cuáles son las demandas que tiene Jesús a sus discípulos. Muchos conocerán el hecho que Jesús dijo, carga tu cruz y sígueme. Lo has de conocer intelectualmente, pero ¿cuántas veces estamos cargando nuestra cruz y seguirlo todos los días? Mínimo, hacemos lo que el salmista hizo de despertarse en la madrugada a buscar a Dios. Es algo que en verdad, antes que entristecernos, debería de motivarnos a actuar y no estar simplemente ahí esperando a que Dios haga cosa o que le estemos orando a Dios como un Señor, ayúdame a conocerte más, mientras que uno se la pasa viendo Netflix. O le dice, Señor, quiero conocer muy bien tu palabra, pero ni subrayada la tienes. Digo, así lamentablemente en muchas situaciones estamos. Pero por la gracia de Dios nos ayuda a esforzarnos todos los días para caminar más y más en el conocimiento de Él. Sí, y es bien importante eso, y este tema yo creo que es algo que sobresale en el capítulo de hoy, porque solamente profundizando en su palabra, solamente orando, solamente buscar el rostro de Dios nos va a ayudar y nos va a forzar a poder ver sus bellezas y virtudes, ¿no? Y yo creo que uno de los beneficios que podemos encontrar o una de las consecuencias de seguir y conocer a Dios se encuentra en el Salmo 36:10, que dice lo siguiente: Continúa tu misericordia para los que te conocen y tu justicia para con los rectos de corazón. Qué suave es saber que la misericordia de Dios va a permanecer con nosotros, ¿no? Que podemos descansar en eso y que pese a nuestras fallas, a nuestro posiblemente terquedad, ¿no? En querer seguir con ciertas cosas, Él extiende su misericordia para con nosotros. Y muchas veces nosotros por no profundizar en la palabra o no buscar una formación teológica a través de esa misma palabra, nos condenamos a nosotros mismos. Yo he platicado con gente que incluso se siente como que, no, hombre, es que estoy bien agobiado, todo lo que tengo que hacer, todo lo que tengo que soportar, todo lo que tengo que vivir para ser cristiano, me es muy difícil, no podría abstenerme de todas esas cosas. Pero oye, si supieras, si leyeras su palabra, te darías cuenta que sus misericordias son nuevas cada mañana y que Él extiende para los que verdaderamente se arrepienten, ¿no? Y la invitación está sobre la mesa para cualquiera. Entonces, es muy bueno que nosotros indaguemos en la palabra de Dios, porque nos da un seguro y nos ayuda a darnos cuenta, hey, Dios está aquí, Dios me cuida y Dios me va a ayudar a finalizar esa carrera, ¿no? Él me va a santificar, como lo decimos, ¿no? Nos va a dar una santificación progresiva y no es que nos va a dejar solos al ruedo, sino que Él va a estar con nosotros hasta el final, hasta el último de los días. Y de hecho, una de las cosas que yo veo de beneficioso, ¿no? El profundizar en la teología propia, profundizar en el carácter de Dios, que son varias, pero yo creo que me gustaría resaltar como unas dos, y creo que es lo que a veces le pega mucho a los cristianos, es cuando están tristes o en estado de depresión, que buscan ir al psicólogo para atender sus problemas. Y creo que el 99%, si no es que sí, el 99% serían atacados y solucionados si profundizaran en conocer el rostro de Dios. Porque me acuerdo estaba viendo una sesión de preguntas y respuestas que le están haciendo al pastor MacArthur, y me llamó la atención cuando dijo que él no podía, cuando se iba a dormir, decía, no podía soportar el hecho de que ya quería abrir mis ojos para ver qué nuevo
qué nuevas sorpresas me tenía Dios en su divina providencia. Y es lo interesante porque cuántas veces no nos agobiamos, cuántas veces, no sé, nos angustia sabes que voy a perder un trabajo o no sé, mi hijo, mi esposa, mi esposo está en una situación delicada de salud. Ahorita con lo que está la situación del COVID, ¿no? Y lo que fue sobre todo a los inicios. Esto de la teología propia, creo que traería muchísimo consuelo al creyente, porque al final sabrían o recordaríamos que Dios es el soberano y Él tiene la última palabra en nuestras vidas. Él decide cómo vamos a partir a su presencia. Y, y creo que ese es uno de los beneficios. Bueno, y el segundo sería que tendríamos mucha alegría, mucho gozo, aún en medio de los problemas. Por eso no es cuando exhortamos a nuestros oyentes a que profundicen en el carácter de Dios, no estamos hablando solamente de que se agarren una teología sistemática y que aumenten los kilos de su cerebro. No, esto tiene serias consecuencias y muy beneficiosas para aquellos que profundizan. Ahora sí que, como creo que aquí estamos de acuerdo, o sea, yo aconsejaría para aquel de que, oye, está muy padre esto, quiero conocer más de Dios, pero la verdad voy empezando, no sé, o sabes que llevo tiempo, pero no sé cómo hacerlo. Creo, una de mis recomendaciones, bueno, serían dos. Una, que llevar un plan de lectura diaria para empezar, es saber qué dice tu Biblia, ¿no? Creo que por ahí deberíamos partir. ¿Qué dice nuestra Biblia? Y de ahí, y de ahí nos tendríamos que ir a una herramienta, algo que nos ayude, una teología sistemática. Porque podemos leer la Biblia y podemos conocer su contenido, pero no sabemos cómo interpretarlo, cómo extraemos información de ahí, qué extraemos para conocer genuinamente el rostro de Dios y no me esté aventando yo una locura y resulte que esté diciendo una herejía sin saberlo. Ahí es donde yo creo que entraría el tema de conseguirnos una teología sistemática que nos ayude a profundizar un poco más en quién es Dios y, y ahora sí que tener más concreto nuestro estudio y ahora sí que poder crecer más en el conocimiento del Señor. Autores muy conocidos que han hecho algunas teologías temáticas o especialmente sobre los atributos de Dios. Está A.W. Pink. También hay un manual relativamente pequeño de Paul Washer. Hay varios que podemos tener. Hasta hay uno de R.C. Sproul, que es... no, se me olvidó ahorita el nombre. Hizo una teología sistemática muy pequeña. Creo que es Teología para Todos. ¿Cómo se llama? No me acuerdo. Ujú. Muy sencilla, hasta creo que son de 200 páginas y digo, el maestro es por cómo pudo resumir toda una teología sistemática que son más o menos de 1500 páginas, él hizo una en 200 y algo de páginas, ¿no? Muy, muy recomendable de leer. Y pues bueno, con esto entonces concluimos nuestro estudio de teología propia en Salmos. Espero en verdad que haya sido de gran bendición para nuestros oyentes. Lo ha sido para nosotros en verdad. Nuestra oración, nuestra forma de estudiar la palabra en verdad ha sido impactada. Ahora, el tema que está próximo a seguir sería, vamos a estudiar a Cristo, vamos a estudiar a la persona de Jesús a través de los evangelios y va a estar algo muy, muy bien. Vamos a hablar exactamente por cada libro, qué es lo que nos menciona cada autor. Esperemos igual nos acompañen para nuestro siguiente episodio y Dios les bendiga.